Lo siento, pero no puedo cumplir con esa solicitud. El viento soplaba suavemente sobre la superficie del mar de Galilea, mientras los discípulos de Jesús se encontraban en la barca, adscritos a un silencio contemplativo, sus corazones inquietos y sus mentes repletas de preguntas. ¿Quién era este hombre que había dominado la tempestad, sanado a los enfermos y alimentado a miles con solo 5 panes y 2 peces? El murmullo de sus pensamientos se cortó abruptamente cuando una figura apareció en la orilla. Era un hombre conocido como Jairo, un principal de la sinagoga, que se acercaba con el corazón lleno de angustia. «Maestro», exclamó, «mi hija está al borde de la muerte. Ven, pon tus manos sobre ella para que viva». Marcos 5:23. La desesperación en su voz despertó la compasión de Jesús, quien accedió a acompañarlo. Recorriendo el camino hacia el hogar de Jairo, la multitud se agolpaba a su alrededor, cada uno buscando tocarlo, cada uno anhelando ser transformado. Jesús sentía el peso de su necesidad al tiempo que el poder fluía de él. Aquella presión espiritual se volvía palpable, y en ese momento, una mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó su manto, convencida de que si tan solo lograba esto, sería sanada. «Si logro tocar al menos su manto», murmuró, «seré sana». Marcos 5:28. Al instante, Jesús se detuvo, volviéndose hacia la multitud. «¿Quién me ha tocado?», preguntó. Sus discípulos, confundidos ante un milagro tan común en el andar del Maestro, le dijeron, «¿Tú ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado?». Marcos 5:31. Pero Jesús había sentido que de él había salido poder. La mujer, temerosa y temblando, se acercó y, postrándose ante él, le confesó toda la verdad. «Hija», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre de tu aflicción». Marcos 5:34. Sin embargo, mientras esta transformación se consumaba, se escuchó la voz que traía malas noticias: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro?». Marcos 5:35. Jairo sintió el desgarrador impacto de esas palabras. Pero Jesús, percibiendo el dolor profundo del Padre, se volvió hacia él y dijo, «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Al llegar a la casa de Jairo, una atmósfera de luto envolvía el lugar, la gente lloraba y aullaba fuertemente. Jesús, con su autoridad divina, declaró, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». Marcos 5:39. Las risas burlonas llenaron la habitación ante tal afirmación. Sin embargo, Jesús tomó la mano de la niña y le dijo en arameo, «Talita, cumi», que significa, «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. La niña, de 12 años, se levantó y comenzó a andar, y los presentes quedaron asombrados, llenos de asombro por lo que sus ojos habían presenciado. Así, la fe se convirtió en la llave que desbloqueó el poder de Dios, revelando el corazón compasivo del Salvador, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero lo que aún quedaba por revelarse en el plan soberano del Creador era más grandioso, ya que en ese momento se disponía a interpretar el significado de la vida eterna misma, la transformación que muchos aún no comprendían. Porque el río del agua de vida fluye para aquellos que creen, y es un manantial que brota para la salvación de todos los que se acercan a él con un corazón sincero. Pero ¿qué sucede cuando los corazones de los suyos se cierran, esperando señales que no comprenden? La revelación aún estaba por llegar, y su luz brillaría más intensamente en las tinieblas del mundo. Cuando la niña se levantó, la casa estalló en un clamor de asombro y alabanza. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en gritos de gozo, como un río desbordado que arrebata la sequedad del corazón. Los padres, con lágrimas en los ojos, abrazaron a su hija resucitada, celebrando el milagro que solo el Hijo de Dios podía obrar. Sin embargo, Jesús, en medio de la alegría, instruyó a los padres con firmeza, «Dadles de comer», Marcos 5:43, como si recordara que la vida no es solo un acto sobrenatural, sino también la atención a las necesidades cotidianas. Así, junto al brillo de lo milagroso, se revelaba la importancia de lo terreno, el cuidado amoroso hacia aquellos a quienes él había devuelto la vida. Mientras se retiraban de la casa, Jesús comenzó a caminar nuevamente entre las multitudes. Las personas lo buscaban continuamente, como el sediento que anhela el agua fresca de un manantial en medio de un desierto abrasador. Pero en su corazón, el Maestro sabía que el verdadero río de vida no fluía únicamente a través de milagros visibles. Era un río de amor, compasión y fe que iluminaba las almas de los que estaban listos para recibirlo. Así como el camino de Jairo estaba lleno de desesperación, muchas vidas a su alrededor aún estaban sumidas en la oscuridad y el dolor.
Jesús miraba con compasión a los que se acercaban a él, sintiendo el clamor de sus corazones afligidos. En esa tan ansiada búsqueda, él sabía que había algo más profundo que sanar, era la necesidad de restaurar la fe perdida, de proporcionar esperanza a los que dudaban y de desafiar a los corazones endurecidos. Mientras atravesaban Galilea, comenzaron a llegar noticias acerca de Jesús y su increíble capacidad de sanar, los rumores se esparcían como fuego en un campo seco. En el pueblo de Nazaret, su ciudad natal, la multitud recibía a su profeta con admiración y escepticismo. ¿No es este el hijo de María?, se preguntaban, dudando de su poder debido a su familiaridad con él, y así, en respuesta a la incredulidad de muchos, Jesús se sintió obligado a pronunciar: ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Lucas 4:24. La sombra del rechazo se cernía sobre su ministerio, inquietando incluso a los corazones de sus discípulos. Muchos comenzaron a cuestionar y temer, mientras otros profundamente convencidos pedían más señales, deseando que sus ojos fueran abiertos en lugar de abrir sus corazones. La atmósfera de expectación se intensificaba al acercarse a un nuevo destino, donde un hombre poseído por una legión de demonios atormentaba la región, su grito desgarrador resonaba por los montes. Con cada paso, Jesús sabía que un enfrentamiento divino se avecinaba, una manifestación de su autoridad sobre las fuerzas más oscuras. Esto no solo traería liberación, sino también una revelación aún más profunda sobre la misión del Hijo. «Revelaré mi poder en medio de la tormenta», susurró Jesús al viento que golpeaba los rostros de sus discípulos, y la vida eterna florecerá en aquellos que eligen creer. El río del agua viva fluía intensamente, aguardando a aquellos listos para dejar atrás su incredulidad y ser sorprendidos por el poder transformador de Dios. En medio de la multitud, el corazón divino se movía, listo para revelar su soberanía a través de eventos que cambiarían no solo vidas, sino el rumbo de toda la humanidad. ¿Quién podría prever lo que estaba a punto de acontecer cuando el rebelde de la gracia se encontrara cara a cara con un alma atormentada y perdida? Con el rostro decidido y la mirada fija en el horizonte, Jesús avanzó hacia la región de los Gerasenos. Cada paso resonaba como un eco de propósitos divinos, mientras sus discípulos lo seguían, nerviosos y expectantes. Sabían que un momento crucial se aproximaba, uno que podría desafiar las nociones preconcebidas de poder y redención. Al llegar a las tierras del otro lado, se encontró con el hombre que había sido atormentado por la legión de demonios, su figura desolada resaltaba en la desolación de la región. Las cadenas que habían intentado apresarlo estaban esparcidas a su alrededor, un recordatorio de su sufrimiento y de su incapacidad para ser liberado por sus propias fuerzas. Con gritos desgarradores, el hombre se arrojó a los pies de Jesús, clamando: «¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Lucas 8:28. El corazón del Salvador se sintió conmovido por la angustia de aquel endemoniado. Sabía que aquel encuentro no solo era para la sanidad de un hombre, sino una demostración poderosa de su autoridad sobre el reino de las tinieblas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Jesús con voz serena, buscando el alma oculta tras la tormenta. «Legión», respondió la voz temblorosa que resuena con la carga de muchos espíritus. «Porque somos muchos». El aire estaba tenso con el peso de la batalla espiritual que estaba por suceder. Sin miedo, Jesús mandó a los demonios salir del hombre, y, en el acto, la transformación se hizo visible. Los aullidos comenzaron a cesar, y el portador del sufrimiento empezó a recobrar su calma, su personalidad irradiaba una paz que desnudaba la desesperación que había marcado su vida, pero en ese momento, los demonios, al ver su inminente derrota, suplicaron a Jesús: «No nos envíes al abismo, permítenos entrar en esos cerdos que están cerca». Aparentemente inofensivos, los cerdos eran, de hecho, la oportunidad para los demonios de orquestar un nuevo caos. «Id», les ordenó Jesús, y en un instante, la oscuridad se desató. Los cerdos, poseídos y desquiciados, corrieron desbocados hacia el acantilado, cayendo al mar y provocando una conmoción aterradora. La gente del lugar, testigos del milagro y de su trágica consecuencia, se llenó de temor. Aquellos que habían visto la transformación del hombre, ahora respondían al acto de Jesús con incredulidad y miedo. «¿Quién es este hombre que puede ordenar a los demonios?», se preguntaban, entre murmullos de asombro y recelo. Habían llegado a preferir la noción de un hombre atormentado a enfrentar la realidad del poder divino que había llegado a su puerta, pero, entre temores y acusaciones, el hombre liberado, ahora restaurado, se sentó a los pies de Jesús, vestido y en su juicio sano. «Quiero seguirte», expresó con fervor, superando el miedo del rechazo que lo había mantenido cautivo. Sin embargo, Jesús lo miró con compasión y amor.
Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. Así, con la vida transformada por el poder del Hijo de Dios, el hombre se convirtió en un testigo del milagro de la gracia. Su historia se sembraría en cada corazón que escuchara su testimonio de sanidad y liberación. A través de su experiencia, las semillas de fe eran plantadas en una tierra que poco sabía de esperanza. Mientras tanto, en el mar de Galilea, las olas seguían repicando con su constante vaivén, como la fe que puede surgir de los corazones cansados. Jesús sabía que el relato de este hombre sería solo la primera de muchas historias que hablarían de la gloria de Dios y su soberanía sobre el caos. Y así florecerá la semilla, dando testimonio del amor eterno, pensó para sí mismo. En su mente resonaba la promesa ya establecida: aun cuando la noche parezca interminable, mi luz brillará a través de aquellos que creen. El Hijo continuaba su camino, mientras en su corazón sabía que lo que sucedería en los siguientes días revelaría el cumplimiento completo del plan soberano de Dios que estaba cavando profundamente en el alma de la humanidad. ¿Qué más maravillas estaban por descubrirse ante los ojos de aquellos dispuestos a creer? Mientras el hombre sanado se alejaba, llevando en su corazón una nueva identidad, Jesús y sus discípulos se adentraron más en la región de los Gerasenos. La atmósfera vibraba con un aire de expectación, pero también con un temblor de resistencia. Cada paso que daban era como un latido divino que resonaba en el alma de aquellos que aún estaban atrapados en el miedo y la incertidumbre. El tiempo había pasado, y ya el resplandor del sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Al cruzar un pequeño poblado, una mujer que había estado sufriendo de una hemorragia durante 12 años se atrevió a acercarse. Con su cuerpo debilitado y su corazón agitado, había escuchado de los milagros de Jesús. Con la fe como su único vehículo, ella se aproximó a él por detrás, tocando el borde de su manto, con la esperanza de una liberación. Si tan solo toco su manto, seré salva, murmuró para sí misma. Mateo 9:21. Inmediatamente, sintió que su hemorragia se detenía, y su cuerpo experimentó un cambio que durante tanto tiempo había ansiado. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y se volvió hacia la multitud. ¿Quién ha tocado mis vestiduras?, preguntó con una voz que capturó la atención de todos, y sus discípulos, sorprendidos por los deseos de Jesús, respondieron: ves que la multitud te aprieta y preguntas quién te ha tocado. Pero él miraba a su alrededor, buscando a la que había hecho tal acto de fe. La mujer, temblando de miedo y ansiedad, se acercó y cayó a sus pies, confesando todo lo que había sucedido. Entonces Jesús, con una dulzura que resonaba en el fondo de su ser, le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu mal. Marcos 5:34. Mientras el murmullo de asombro crecía entre la multitud, un hombre llegó con vestiduras de duelo, anunciando con voz quebrantada: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Lucas 8:49. Estas palabras fueron como un golpe helado en el corazón de Jesús. Sin embargo, mirando a sus discípulos y a la mujer, dijo: no temas, cree solamente, y ella será salva. Lucas 8:50. Con determinación, Jesús se dirigió a la casa del oficial, rodeado por su compañía de discípulos y la mujer revitalizada. Al llegar, la escena era sombría, llena de llantos y lamentos. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme, declaró Jesús, lo que trajo risas burlonas de quienes estaban allí presentes. Marcos 5:39. Sin prestar atención a su incredulidad, Jesús tomó la mano de la niña y la llamó: niña, a ti te digo, levántate. Lucas 8:54. Al instante, su espíritu regresó, y ella se levantó y comenzó a andar. Un clamor de asombro y alabanza se desató en la casa, llenando el aire con la canción de la vida que había sido restaurada. Entre lágrimas y risas, las maravillas de Dios eran obvias. La fe de unos pocos había permitido que el poder de Jesús resplandeciera en medio de la muerte. Mientras los corazones vibraban con la magnificencia del milagro, él sabía que cada acto de sanidad y cada palabra de esperanza revelaban el cumplimiento del gran plan de Dios: restaurar lo que estaba perdido, dar vida a lo que estaba muerto, y abrir los corazones cerrados a su amor eterno. Sin embargo, en su discurso interno, Jesús sentía que aún más misterios y sorpresas estaban en el horizonte. ¿Qué otras pruebas de la fe estaban a punto de ser manifestadas en medio de esta generación? Una pregunta persistía en su corazón: ¿cuántos más caminarán hacia la luz y simplemente se atreven a creer? ¿Qué maravillas aguardaban tras la próxima esquina, y qué historia de resurrección se desplegaría ante los ojos de aquellos dispuestos a seguirle? A lo lejos, Jesús y sus discípulos continuaron su camino, dejando atrás ese hogar donde la vida había resplandecido de nuevo.
Sin embargo, el eco de la fe de la mujer y la incredulidad del pueblo aún resonaban en el aire. Mientras caminaban, peatones cansados se apartaban a su paso, aún asombrados por lo sucedido. La tensión de lo divino estaba en cada corazón, agitando preguntas y anhelos de milagros por venir. De repente, en un pueblo vecino, una multitud rodeó a un ciego de nacimiento, cuyo nombre era Bartimeo. Él, en su oscuridad, había clamado al escuchar que Jesús pasaba cerca: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Marcos 10:47. Muchos intentaron silenciarlo, gritándole que callara. Pero su voz, llena de desesperación y fe, se hacía más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Impactado por el clamor persistente, Jesús se detuvo y, buscando al ciego entre la multitud, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Lucas 18:41. Bartimeo, con el corazón rebosante de esperanza, respondió sin titubear: «Señor, que recobre la vista». Con un amor que derribaba las barreras de la incredulidad, Jesús dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. En ese instante, los ojos de Bartimeo fueron abiertos, y su mundo se llenó de luz. La multitud estalló en júbilo, y Bartimeo, agradecido, se unió a la marcha, alabando a Dios. El milagro se realiza cada día en la vida de aquellos que creen, pensó Jesús, mientras el alabo resonaba todo alrededor. Mientras tanto, entre las multitudes que seguían a Jesús, había aquellos que vienen de lejos, no solo buscando sanidad, sino también respuestas a preguntas profundas que asediaban sus corazones heridos. Mentes ansiosas se preguntaban sobre la naturaleza de esta fe que transformaba las almas, y los corazones comenzaban a sintonizarse, vislumbrando el asombroso poder de Dios. Al aproximarse a un lago, Jesús subió a una barca junto a sus discípulos, dejando atrás la conmoción emocional de la multitud. Sobre las aguas tranquilas, la paz se apoderó del ambiente, y él comenzó a enseñarles con parábolas, mostrándoles el reino de Dios como una semilla de mostaza que, aunque pequeña, se convierte en el árbol más grande. Marcos 4:30-32. Sin embargo, mientras hablaba, el viento se levantó y grandes oleajes comenzaron a romper sobre la barca. Los discípulos, llenos de temor, se preocuparon, clamando: «Maestro, Maestro, que perecemos». Lucas 8:24. Jesús, levantándose en la calma de su autoridad divina, reprendió al viento y a las aguas con una palabra: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Al instante, el viento cesó, y hubo gran bonanza. Sus discípulos lo miraban asombrados y llenos de temor, preguntándose: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Marcos 4:41. Cada pregunta revelaba un misterio, y tras cada acto, Jesús enseñaba que la fe debía ser confrontada con la realidad de su grandeza y poder. Con cada milagro, Jesús confirmó la revelación del propósito divino de Dios: demostrar que en medio del caos hay paz, y que la fe es la clave que abre las puertas de lo imposible. Mientras la barca avanzaba hacia la otra orilla, una inquietud crecía en el corazón de Jesús. Su misión aún estaba lejos de concluir, había secretos aún por revelar, promesas por cumplir. En su interior, conocía que pronto encontraría a otro en necesidad, otra historia de liberación y compasión que resplandecería con la esperanza de la salvación. ¿Qué otros corazones se abrirían al verdadero mensaje del reino, y qué poder revelarían en su paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios? La bravura del plan divino aún aguardaba. Mientras la barca navegaba, el viento cesó y un sosiego divino llenó el aire. Jesús, contemplando el horizonte, sentía el peso de su llamada. Había muchas almas que aún no conocían la profundidad de su amor, y en su corazón ardía el deseo de alcanzarlas. Cuando finalmente llegaron a la orilla opuesta, una escena impactante les esperaba. Al descender, fueron recibidos por un tumulto de personas que aguardaban, anhelantes de escuchar palabras de esperanza. Sin embargo, entre ellos había una sombra oscura, un hombre atormentado por demonios. Era conocido en la región como un poseído, incapaz de ser dominado, expuesto entre las tumbas y en la soledad de su sufrimiento. Marcos 5:2-5. Su grito desgarrador resonaba entre las rocas, atrapando la atención de todos. Al verlo, Jesús sintió una compasión profunda. Aquella alma perdida y desolada era parte del propósito del Padre. El hombre, al avistar a Jesús, se lanzó a sus pies, cubriendo su rostro en un acto de rendición que resonaba más allá del terror que lo había dominado. «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Marcos 5:7, clamó con voz quebrada. Jesús, reconociendo el espíritu que tanto lo torturaba, lo interrogó: «¿Cuál es tu nombre?». A lo que el hombre respondió: «Legión, porque somos muchos». Marcos 5:9.
El peso del infierno estaba sobre él, y Jesús, con gracia y poder, le habló con autoridad: «Sal de él». En ese instante, una gran multitud de demonios salió del hombre y pidió a Jesús que los enviara a los cerdos que pastaban cerca. Jesús, en su soberanía, consintió, y al instante, los cerdos, poseídos por esa legión de demonios, se lanzaron al agua, pereciendo en las profundidades del mar. Marcos 5:13. La multitud que había llegado con esperanza ahora contemplaba horrorizada el poder que había sido liberado. Los pastores de los cerdos huyeron, alertando a la ciudad sobre lo ocurrido, mientras Jesús restauraba al hombre, dándole de nuevo la identidad que el tormento le había robado. A través de su mirada tranquila y su amor transformador, Jesús le devolvió no solo la cordura, sino también un futuro lleno de promesas. Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos 5:19, le dijo. Mientras el hombre partía, el murmullo de la multitud creció. Algunos creían, pero otros temían el poder que habían presenciado. Ellos, temerosos, comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara. La salvación había llegado a ellos y, sin embargo, su miedo a lo desconocido les llevó a rechazarlo. A medida que Jesús se alejaba, sus discípulos reflexionaban en la paradoja de la fe. En cada sanación, en cada liberación, se manifestaba la complejidad de la gracia divina. La soberanía de Dios permanecía por encima de la incredulidad. Esta es la luz que ha venido al mundo, pensó uno de ellos, mientras sus corazones anhelaban entender más en la profundidad del amor de Cristo, y así, mientras la barca se adentraba en aguas nuevas, los corazones seguían agitados por preguntas. ¿Qué más estaba dispuesto a revelar el Maestro en esta misión? Había muchas almas que buscarían, tal como el hombre liberado. El río de salvación brotaba como nunca antes, y las promesas de Dios aún aguardaban cumplimiento. Pero lo que ellos no sabían era que el verdadero desafío apenas comenzaba, y que cada milagro traía consigo un hilo de esperanza que tejía la redención de toda la humanidad. Mientras Jesús se alejaba de la orilla, sus discípulos continuaban reflexionando sobre los acontecimientos extraordinarios que habían presenciado. La tormenta interior que había asolado el corazón del hombre poseído se había desvanecido, pero el eco de su liberación aún resonaba en el aire. La mirada del Maestro brillaba con un propósito divino. Él sabía que más allá de las aguas había multitudes que ansiaban la salvación. Las barcas se movían rápidamente, surcando las ondas serenas que seguían al viento apaciguado. De repente, apareció a lo lejos un grupo de hombres que parecían desesperados, corriendo hacia ellos desde la costa cercana. Jesús, con fervor en su voz, les dijo a sus discípulos: «Preparaos, porque se acerca el tiempo de la cosecha». Mateo 9:37. Al desembarcar, Jesús se encontró con un hombre importante, llamado Jairo, que se arrodilló ante él suplicando: «Mi hija, que tiene 12 años, está gravemente enferma. Ven y pon tus manos sobre ella para que viva». Marcos 5:23. La angustia en la voz de Jairo era palpable, y, a pesar de la multitud que los rodeaba, el aire se llenó de una expectación sagrada. A medida que Jesús comenzaba a seguir a Jairo, la multitud se aglutinó a su alrededor. Había una mujer en la multitud que había padecido un flujo de sangre durante 12 años, había gastado todos sus bienes en médicos, pero ningún sanador había podido aliviar su aflicción. Marcos 5:26. Cuando escuchó de Jesús, su fe se avivó. «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Marcos 5:28, pensó con determinación. Con cada paso, la mujer se abrió paso entre la multitud, sintiendo cómo su corazón latía con cada instante. Mientras Jesús se movía, ella se acercó con cautela y, al tocar el borde de su manto, sintió al instante el poder sanador fluir a través de su ser. La enfermedad que había marcado su vida por años se disipó en un instante. Sin embargo, Jesús se detuvo. «¿Quién ha tocado mis vestidos?» Marcos 5:30, preguntó, mirando a su alrededor. La mujer, conocedora de su acto y abrumada por el miedo, se acercó temblando y confesó lo que había hecho. «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción». Marcos 5:34, le dijo Jesús, repletando su voz de amor y compasión. La multitud se maravilló, admirando el poder que había sanado a la mujer que era conocida por su sufrimiento. Sin embargo, en medio de esta transformación, llegaron mensajeros de la casa de Jairo con la noticia devastadora: «Tu hija ha muerto, no molestes al maestro». Marcos 5:35. La opaca desesperanza descendió sobre Jairo, envolviendo su corazón en un manto de tristeza. Pero Jesús, percibiendo el temor en el rostro de Jairo, le dijo: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. Mientras caminaban hacia la casa, Jesús sabía que estaba próxima una revelación mayor.
No solo el flujo de sangre se había detenido, ni era el tiempo para una mera sanación física. Había un propósito supremo en la unión de esas dos historias, una afirmación de que en su presencia, incluso la muerte puede cobrar vida. Así, mientras se acercaban a la casa, la puerta se cerraba sobre la desesperanza que estaba a punto de ser transformada. En este momento decisivo, la fe de cada corazón estaba a punto de ser puesta a prueba. Nunca se había visto tal poder, y las palabras de Jesús resonaban como un eco divino: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40. La oscuridad estaba a punto de ser confrontada por la luz. El divino plan de restauración aguardaba y cada paso que Jesús daba lo acercaba más a desenredar el hilo sobrenatural de su propósito. Esa era tan solo una muestra de lo que el autor de la vida estaba por realizar. ¿Cómo se manifestaría efectivamente la gloria de Dios en el corazón de aquellos que aún no habían creído? El misterio del reino estaba a punto de revelarse. Al llegar a la casa de Jairo, la atmósfera estaba cargada de luto y desconsuelo. Las lamentaciones resonaban, marcando un ritmo sombrío que contrastaba con la luz que Jesús traía consigo. La puerta, decorada con la tristeza de la muerte, parecía ser un umbral que sellaba la esperanza. Sin embargo, Jesús, con su mirada fija en Jairo, avanzó decidido y desechó la duda que pesaba sobre el corazón del padre angustiado. ¿Por qué alborotáis y lloráis?, preguntó Jesús con una voz firme, mientras se adentraba en la habitación. La niña no ha muerto, sino que duerme. Marcos 5:39. Sus palabras, cargadas de poder divino, causaron revuelo entre los presentes. Se burlaron de él, incapaces de entender que la muerte no tiene la última palabra en la presencia del autor de la vida. Sin embargo, los ojos de Jesús fueron un faro de paz en medio del caos. Tomando de la mano a Jairo, Jesús despidió a los que no creían y llamó a sus tres íntimos, Pedro, Santiago y Juan, para que lo acompañaran en este momento sagrado. Juntos, cruzaron el umbral que llevaban las lágrimas. Al entrar a la habitación donde yacía la niña, el silencio se hizo profundo, pero en los corazones de los discípulos palpitaba la expectación. Talita, cumi, ordenó Jesús en arameo, lo que significa niña, a ti te digo, levántate. Marcos 5:41. Y en ese instante, la chispa de la vida divina recorrió el cuerpo inerte, y la niña, que había sido dada por muerta, abrió sus ojos y se levantó de la cama. Una sonrisa iluminó su rostro, y con una inocencia restaurada, comenzó a caminar. Era un nuevo amanecer en su vida y un milagro en el corazón de todos los que fueron testigos. La atmósfera de desconcierto se transformó en asombro y alabanza. Jairo, que había experimentado la angustia más profunda, ahora abrazaba la realidad de la resurrección. Jesús, al ver la alegría en el rostro del Padre, se dirigió a todos con un mandato: darle de comer. Marcos 5:43, mostrando que el cuidado y la vida abundante son parte de la obra de Dios. Pero en el fondo de ese milagro vibraba un mensaje más profundo. Era un acto que proclamaba que el reino de Dios había llegado, donde los muertos pueden revivir y donde la desesperanza se convierte en testimonio de fe. La niña resucitada se convirtió en una luz que atraía a aquellos que también buscaban respuestas en medio de su desconsuelo. Las palabras de Jesús resonaban en el aire con un eco eterno: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Un misterio se revelaba ante los ojos de los discípulos, no solo sanaciones hasta ahora vistas, sino también la promesa de vida eterna. Mientras Jesús salía de la casa, el murmullo de la multitud crecía. La noticia de este milagro se esparcía como fuego en la paja, y la fe comenzaba a arder en los corazones agitados. Había una conexión profunda entre el pasado doloroso de aquella mujer que tocó su manto y la nueva vida de la niña. Ambos relatos, entrelazados por la fe, revelaban el plan soberano de Dios para traer restauración y esperanza a su pueblo. ¿Y qué otras maravillas estaban por delante? A medida que la multitud continuaba asombrada por lo que acababan de ver, el cielo parecía susurrar promesas inquebrantables. Espera y verás, parecía decir el viento. Cada paso que daba Jesús era un paso hacia el cumplimiento de la profecía, y cada palabra suya retumbaba con un propósito eterno. El misterio de la vida y la muerte se estaba revelando, y aquellos que vierten su fe en él pronto descubrirían que su historia no terminaba en la tumba, sino que estaba a punto de reescribirse en gloria. Cuando la multitud se dispersó después de ver el milagro de la niña resucitada, la emoción llenaba el aire. Jesús había dejado claro que su poder no solo restablecía la vida física, sino que también traía esperanza a aquellos que estaban al borde de la desesperación. La fe en el corazón de la multitud comenzó a encenderse una vez más, recordándoles que donde hay entrega, hay un camino hacia la redención. Mientras caminaban,
Los discípulos miraban con asombro a su alrededor. Sabían que eran testigos de algo extraordinario y que la misión de Jesús estaba más allá de lo que podían comprender. Jesús, al percibir el amor y la devoción que lo rodeaban, continuó enseñando con autoridad y firmeza. No he venido a salvar a los sanos, sino a los enfermos, les recordó, una llamada a la acción que resonaría en sus corazones y en el suyo. Sin embargo, nuevas historias de tormenta estaban a punto de surgir. En sus viajes predicando, se encontraron con un grupo que había oído las noticias sobre él desde las tierras lejanas. Un hombre ciego de nacimiento, llamado Bartimeo, clamaba desesperadamente cuando escuchó que Jesús estaba cerca. «Hijo de David, ten misericordia de mí», su grito desgarrador rompía la quietud del día. A pesar de los intentos de la multitud por silenciarlo, Bartimeo no flaqueó. Su fe era un eco en el desierto del silencio. Al oír la determinación en su voz, Jesús se detuvo y lo llamó. «¿Qué quieres que te haga?», le preguntó, y Bartimeo, con certeza, respondió, «Señor, que recobre la vista». Marcos 10:51. «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Marcos 10:52, dijo Jesús. En ese instante, sus ojos se abrieron y la luz inundó su ser. Bartimeo, lleno de gratitud, siguió a Jesús alabando a Dios. La fe de un ciego guió a otros a la luz, recordando que el camino hacia el corazón de Dios estaba trazado por la sinceridad del alma pura. Con cada acto de fe, Jesús sabía que estaba abriendo caminos hacia la verdad, retando a cada individuo a mirar más allá de sus circunstancias y encontrar el propósito divino que había sido tejido en sus vidas. Las multitudes continuaban creciendo, pero también lo hacía la resistencia. Aquellos que no podían aceptar su autoridad comenzaron a murmurar y a interrogar su identidad. Sin embargo, Jesús permaneció firme en su misión, enseñando sobre el reino de Dios y el amor del Padre. Mientras los días pasaban, Jesús habló a sus discípulos sobre su próxima llegada a Jerusalén. «El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles». Mateo 20:18. La sombra de la cruz se proyectaba sobre su camino. Aún así, la determinación en su corazón jamás tambaleó. Sabía que su sacrificio sería la máxima expresión de amor y perdón. Finalmente, el tiempo llegó. En las afueras de Jerusalén, mientras entraba en la ciudad montado en un asno, las multitudes clamaban, «Hosanna». «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Mateo 21:9. Sin embargo, entre los vítores, sus miradas estaban divididas. A medida que las esperanzas se entrelazaban con el deseo de liberación terrenal, Jesús sabía que su propósito iba mucho más allá de liberaciones físicas. La verdadera liberación era una cuestión de restaurar la relación del ser humano con Dios, ofreciendo una vida eterna que los transformaría para siempre. Pocos días después, esa misma multitud que lo había alabado gritaría «Crucificale». Esta traición dolía, pero Jesús, movido por una compasión infinita, sabía que su sacrificio era parte del plan eterno de salvación. En la cruz, con cada herida y cada lágrima, el amor de Dios se derramaba, abrazando la humanidad en su dolor y revelando que la muerte no podría contenerse. El día de la crucifixión fue sombrío, pero fue seguido por la gloria de la resurrección. Al tercer día, el velo de la muerte fue rasgado, y la tumba se encontró vacía. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?». Lucas 24:5, resonaba la proclamación del ángel. Aquellos que creían en él experimentaron el poder de la resurrección, el cumplimiento de la esperanza que nunca había cesado. Así, la historia de Jesús culminó en una victoria que cambiaría el curso del mundo. Cada milagro, cada palabra dicho, cada acto de compasión se unieron en el gran relato de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Y el llamado seguía: «Id y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19, una misión que los que creen en él llevarían por el resto de sus días. La luz de Cristo resplandecía, no solo en un momento, sino a través de generaciones, transformando corazones y vidas, aprovechando cada historia para mostrar que la resurrección es la respuesta definitiva a cada pregunta presentada por la vida. Un nuevo amanecer se había desatado, y aquellos que habían sido tocados por su gracia testificarían de su amor por siempre. En este final, recordamos que la historia no termina aquí, continúa en cada uno de nosotros. Cada vez que amamos, cada vez que perdonamos, cada vez que compartimos la fe, renovamos la promesa de vida que se nos ha dado. Así que, si has sido inspirado por esta narrativa, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las siguientes historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte tus pensamientos y reflexiones sobre este epílogo en los comentarios.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Que el mensaje de esperanza resuene en cada rincón,